Ya, bueno, como les explicaba, en esta oportunidad vamos a ver muestreo, también prueba de hipótesis. Bueno, antes de prueba de hipótesis vamos a revisar cómo presentar la información, ¿no? Cómo presentar gráficos, tablitas, cómo presentarla. Vamos a también revisar medidas de tendencia central, dispersión, que es medidas de posición, que también es muy utilizada en medicina y seguramente alguna vez lo han leído. También medidas de asociación hoy día vamos a revisar y medidas de impacto también, ¿no? Entonces vamos a empezar con muestreo. Ya, en introducción que les he empezado hoy día les mencioné, ¿no? Que es muy difícil estudiar a toda la población porque es muy difícil, muy trabajoso, muy costoso, requiere mucho tiempo. En resumen, necesito muchos recursos, entonces tomamos una muestra. Pero lo que queremos nosotros representar de toda esta población es que tomamos una muestra, pero lo que queremos es reflejar con mi muestra lo que ocurre en la población, ¿no? Ya les mencioné, ahorita estamos en elecciones, ¿no? Y por ahí dicen que tal candidato tiene tal porcentaje, otro no. Pero cuando realizan las encuestas, lo que quieren es revisar qué es lo que piensa la población. Pero estudiar, por ejemplo, en Lima, estudiar o analizar los más de 10 millones de habitantes es muy difícil. Entonces, generalmente tomo una muestra, por ejemplo, de 1000. A veces veo que salen en las encuestas. Estos 1000 lo que quieren es representar a toda esta población. Siempre hay un rango de error. Cuando sale la ficha técnica en la encuesta, sale error de 2%, 3%, 5%, a veces coloca. Y entonces eso también es necesario conocer. Eh, entonces, por ejemplo, la aprobación de un personaje, imagínense que es el 40%, imagínense, ¿no? En la muestra. Entonces lo que queremos es extrapolar lo que pasa en la población. Entonces la población de Lima piensa que este personaje tiene una aprobación del 40%. Pero siempre tenemos un rango de error del 2%. Eso significa que los valores oscilan entre 38 a 42%. Eso de los rangos de error también hay que conocerlos. Y eso lo vamos a ver más adelante. Con más detalles les voy a explicar cuando veamos medidas de asociación. Entonces, más o menos para eso sirve el muestreo. Entonces, aquí está. Entonces, ¿qué es el muestreo? Es una técnica estadística que implica el análisis y la obtención de conclusiones acerca de un determinado tema en una muestra para extrapolarlas a una o inferirles a una población, ¿no? Es lo que dice acá. Entonces, es la obtención de conclusiones acerca de determinado tema en una muestra, ¿para qué? Para extrapolarlas o inferirlas en la población. Para eso sirve el muestreo, ¿ya? No sirve para otra cosa más. Ya, entonces, vamos a la siguiente. Y aquí está un esquemita que nos va a servir y aquí vamos a ver varios conceptos. Primero veamos los conceptos, ¿ya? Concepto, vamos a utilizar la lupita ahí acá. Primero empecemos con la población. Esta es la población, ¿ya? ¿Qué es una población? Población es aquella que está constituida por un conjunto de unidades, delimitado en espacio y tiempo. O sea, un conjunto de unidades, pero tenemos que delimitar en espacio y tiempo. Por ejemplo, peruano, o en la encuesta que les acabo de decir, ¿no? Limeños que están que viven, bueno, limeños de Lima, ¿no? Que se encuentran en ese espacio en el mes de, por ejemplo, doy un mes, agosto. ¿Ya? Entonces delimitamos la población, el territorio donde están estos sujetos y en qué momento de tiempo. Entonces, esa es población. Población no solamente pueden ser sujetos, población también puede ser historia clínica. Quizás alguno de ustedes ha hecho su diplomado o está haciendo su diplomado de auditoría médica. Los auditores médicos lo que revisan es calidad de registro de las historias clínicas. Entonces, su unidad de análisis no es una persona, es la historia clínica. O de repente hay análisis que se realizan ya a nivel no sujeto, sino a nivel conjunto de personas, ¿no? Por ejemplo, hospital. Queremos estudiar lo que ocurre en un hospital, el conjunto como hospital en conjunto. Entonces, mi unidad de análisis es hospital 1, hospital 2, hospital 3, hospital 4. Va a depender. En los análisis que vamos a realizar o cuando estudiemos epidemiología y vamos a ver cuál es la gran diferencia, porque eso va a depender si es un estudio ecológico o si no es un estudio ecológico. ¿Ya? Y va a depender mucho con la unidad de análisis que ahorita vamos a ver para acá. ¿Ya? Entonces, esa es población. ¿Qué es una muestra? Es un subconjunto de unidades de la población para estudiar sus características, ¿no?
y lo que se espera es que sea, como dice acá, representativa. Es lo que se espera. Mi población tiene que ser representativa. Y para que sea representativa, ¿qué necesito? Necesito, ya voy adelantándome, necesito aleatorización o red. Necesito que mi muestra sea obtenida por métodos probabilísticos. Ya, eso sí o sí. Ya. ¿Y qué es mi unidad de análisis? El que está acá, y es lo que voy a mencionar bastante cuando hablemos, cuando les explique la clase de epidemiología. ¿No? Ahí vamos a hablar bastante de unidad de análisis. Aquí es la unidad indivisible del cual se obtiene el dato estadístico, ¿no? En este ejemplo, en estos dibujitos, le pongo la persona, ¿no? A esta persona le vamos a obtener sus datos, peso, talla, hemoglobina, antecedentes familiares y todo lo demás. ¿Ya? Estos son los conceptos que hay que tener en cuenta. Ya, aquí vemos. Entonces, de la población vamos a aplicar esta técnica que es muestreo, ¿no? Obtención de una muestra y aquí tenemos nuestra muestra. Población, muestra. De mi muestra vamos a obtener un valor. Por ejemplo, les dije hemoglobina, el valor promedio de la hemoglobina de todos estos sujetos. Imaginemos que el valor promedio de la hemoglobina de esta muestra, por ejemplo, esta población son los niños menores de 1 año, ¿no? Entonces, o menores de 5 años, ¿no? Menores de 5 años. Entonces, queremos estudiar la anemia en niños. Ya, entonces, es difícil estudiar anemia a toda la población, a todos los niños del Perú. Entonces vamos a seleccionar una muestra. Seleccionamos la muestra y obtenemos que en promedio la hemoglobina de todos estos niños, imagínense, es 9, ya voy a exagerar, 9, ya, imagínense, ya, voy a exagerar. 9, pero esta es la hemoglobina promedio de los niños. Ya, entonces, esto lo que obtengo en mi muestra, lo que voy a querer es inferir lo que ocurre en mi población. Pero imagínense que por ahí a alguien, un millonario, se le ocurre ayudar al Perú y hace el análisis en toda la población. A todos los niños menores de 5 años le toma la hemoglobina. Y en realidad la hemoglobina promedio era 10. Ya, imagínense. Ya, era 10. Y miren, estábamos muy cerca. Hubo un error de 0,1, pero estuvimos muy cerca. Este valor que obtenemos en la población se llama parámetro. ¿Ya? El valor que obtenemos en la población se llama parámetro. En cambio, el valor que obtenemos en nuestra muestra se llama estadístico. ¿Ya? Eso, recuerden. P de parámetro, P de población. Muestra estadística. ¿Ya? Lo que normalmente vamos a obtener son estadísticos y vamos a inferir el valor del parámetro. Es poco común que conozcamos el parámetro real porque es difícil estudiar a toda la población. ¿Ya? Eso recuerden. Entonces, lo que queremos inferir en mi muestra, lo que quiero extrapolar a toda la población. ¿Ya? Es lo que se quiere. Ya, esos primeros conceptos. Ahora veamos esto. El muestreo, bueno, yo ya lo mencioné más o menos, pero la idea es esta, ¿no? Ya les fui adelantando. Primero definimos a la población que vamos a estudiar, ¿ya? Luego de definir a la población vamos a elaborar mi marco muestral, que ahorita les voy a decir qué cosa es. Seleccionamos la muestra, qué muestra vamos a estudiar, y vamos a seleccionar la muestra y vamos a utilizar técnicas probabilísticas y no probabilísticas y de acuerdo de eso vamos a analizar nuestros datos. Ahora, en esta etapa de acá, antes de seleccionar mi muestra, primero vamos a determinar el tamaño de la muestra, ¿no? El tamaño de la muestra. Eso también es importante, ¿no? Recordarán, seguramente han utilizado una fórmula de muestreo, ¿no? Entonces, aquí también tenemos que determinar. Imagínense, tienen 100 sujetos y ustedes deben seleccionar 30. ¿Ya? Entonces, ¿cómo selecciono esos 30 de los 100? Los 30 primeros, los 30 últimos, cuento tú sí, tú no, no sé, ya. Esa es la técnica de muestreo. ¿Cómo voy a seleccionar al total de los sujetos? ¿Cómo lo voy a seleccionar? Ya, eso tiene que ver. Y al final analizamos los datos. Aquí, por ejemplo, hay un esquemita de cómo funciona esto, ¿no? Ahora vamos a cambiar de color. Primero tenemos que definir la población objetivo, ¿no? Dependiendo de su problema de investigación, ¿no? Por ejemplo, queremos estudiar a los pacientes, un ejemplo, pacientes con enfermedad renal crónica. Con enfermedad renal crónica,
en diálisis, ¿no? En diálisis. Por ejemplo, esa va a ser mi población, ¿no? De repente alguno de ustedes va a realizarle la especialidad en nefrología y le interesa eso. Entonces, yo quiero estudiar los pacientes con enfermedad renal crónica en diálisis. Pero y en el año en el Perú, hay que definir mi población en el 2022, en el 2022. Quiero conocer eso, ¿no? Estamos definiendo en el lugar y tiempo. Esa es mi población. ¿Ya? Pero eso es muy amplio, ¿no? Podría estudiar a todo el Perú, hacer un estudio grande, un tipo de muestreo que ahorita más adelante lo voy a explicar, podría realizarlo, pero de repente me es difícil, entonces vamos a buscar una población más reducida, de repente, una población fuente. Entonces, estamos realizando, por ejemplo, algunos de ustedes están haciendo su residencia en el Hipólito Unanue, en el nefrología. Entonces, vamos a trabajar con los pacientes, ese va a ser mi población fuente, pacientes con enfermedad renal crónica, bueno, en este caso sería estadio 5, en diálisis, por ejemplo, del Hospital Nacional Hipólito Unanue. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes seleccionen su población fuente, ahí tiene que ver bastante con sus criterios de inclusión y exclusión. Entonces, aquí, por ejemplo, algún criterio pueden ser características demográficas. Por ejemplo, ustedes quieren trabajar con adultos. Ahí, entonces, van a colocar en sus criterios de inclusión a mayores de 18 años. Un ejemplo, ¿no? ¿Qué más? Ustedes determinan eso cuando ya fijan su población fuente, ¿no? Obviamente aquí vas a colocar, por aquí no dice, pero acá, que es del Hospital Nacional Hipólito Unanue, ¿no? Que es del hospital, ¿no? Ese es otro. De repente, ¿cuál es la enfermedad? Enfermedad renal crónica, estadio 5, ¿no? Bueno, accesibilidad podría ser el Hospital Nacional Hipólito Unanue, ¿no? El Hospital Nacional Hipólito Unanue, y otras características más que ustedes consideran que deben incorporar para que ingresen los sujetos a su estudio. En cambio, criterios de exclusión son aquellas características que por algún motivo tengo que excluir a algunos sujetos. No es negar mis criterios de inclusión. Por ejemplo, por algún motivo, de repente no debo incluir a los pacientes que fueron trasplantados anteriormente. Imagínense, ¿no? A un paciente le han realizado trasplante de riñón, pasó un tiempo, ya pasó 10 años, 15 años, ya ese riñón tampoco no funciona bien, y como no hubo otro donante, tuvieron que volvió a continuar con la diálisis. Pero esos sujetos no los quiero incorporar por algún motivo. Entonces aquí coloco mi criterio de exclusión a aquellos pacientes que ya fueron sometidos a trasplante. Por ejemplo, podría incluir eso. Por algún motivo, seguramente en su investigación van a colocar por qué motivo lo están excluyendo. O de repente tienen otra patología, inmunosupresión. De repente por algún motivo no quieren incluir a estos porque de repente pueden alterar sus resultados según la bibliografía que ustedes busquen, y ahí van a colocar el criterio de exclusión. ¿Ya? Entonces, con esto van a definir su población fuente. Y de repente otra característica es de que asistan al programa de diálisis, por ejemplo. Esa sería la más importante, porque de ahí seguramente van a tener su lista, ¿no? Diálisis, ¿no? Tengo diálisis peritoneal y hemodiálisis, ¿no? De repente quiero estudiar los dos grupos. ¿Ya? Entonces, imaginémonos, de repente tiene el Hospital Hipólito Unanue, tiene su programa de diálisis y hemodiálisis, hacen seguimiento, y ellos tienen un listado de todos los pacientes que hacen diálisis y hemodiálisis, y diálisis peritoneal y hemodiálisis. Por ejemplo, son 200. Ese es mi marco muestral, ¿ya? Con el cual van a trabajar. Ya es la cuantificación de los pacientes. Y ustedes tienen la suerte de justo ese hospital, tienen el registro de los 200 pacientes que están participando en o asistiendo a diálisis peritoneal y hemodiálisis. Y son 200. Ese consiste en mi marco muestral, serían el registro de pacientes. ¿No? Y este es el N mayúscula que ustedes van a utilizar en su fórmula de muestra, ¿no? Para calcular su muestra. Luego ya tienen su lista de 200, ya entonces van a aplicar su fórmula de muestra para determinar el tamaño de la muestra. Imagínense que su fórmula le salió, por ejemplo, 50. Imagínense. Ya, entonces van a tener que buscar a los 50 sujetos. Ya. Esa es básicamente la metodología como se trabaja para determinar su muestra. ¿Ya?
Y ustedes lo han aplicado cuando han hecho su investigación, por eso han puesto en alguna parte de la tesis que habrán hecho criterios de inclusión, exclusión, mi población, mi fórmula y todo. Eso tiene que ver con esta metodología. Y aquí les muestro, bueno, en realidad esto solamente para mostrarle, para conocimiento, esto nunca ha venido en el examen, solamente para que tengan en cuenta, pero para tener en cuenta esto. Va a depender mucho de la investigación que hagan de la fórmula que ustedes utilizan. No es que siempre voy a utilizar esta formulita, ¿no? Uno está acostumbrado a utilizar esta formulita, la más sencillita. Va a depender qué investigación hagan. Si la variable que están estudiando es una variable categórica, van a utilizarlas de acá. En cambio, si tengo una variable numérica que están estudiando, van a utilizar las fórmulas de acá. Ya, ese es uno. Dos, si es que solamente quieren estimar un parámetro, como por ejemplo, la prevalencia de anemia en el Perú o en el colegio, tal, ya, ese es estimar parámetro, estimar un porcentaje. En cambio, si quiero comparar dos grupos, el grupo caso, el grupo control, aplico las fórmulas de acá. Si la variable que estoy estudiando es categórica, por ejemplo, relación entre asma y contaminación ambiental, por ejemplo, quali, categóricas, entonces aplicaré seguramente esta fórmula. En cambio, si son variables numéricas, voy a utilizar esta fórmula. Entonces va a depender también de qué estudio van a realizar, ¿ya? Y van a aplicar los valores y todo, ¿no? Ya, eso solamente para conocimiento les muestro, para que no pierdan la hilación. Van a utilizar esta fórmula y con eso van a obtener seguramente este valor que yo les digo de acá, ¿no? De 50. Le salió 50, ya, y yo ya. Voy a seleccionar 50 y entonces tengo aquí mi listado de pacientes, ¿no? El paciente 1, el paciente 2, el paciente 3, así sucesivamente hasta el paciente, ¿cuántos tengo? 200 pacientes, ¿no? El paciente 1999 y 200. Ya, entonces, ustedes dicen, tengo que seleccionar 50. Y ahí viene la pregunta, ¿cómo lo selecciono? ¿Cómo lo selecciono? ¿Cómo? ¿Cómo selecciono? Entonces ahí viene la pregunta. Ah, bueno, voy a seleccionar los pares. Voy a seleccionar los pares. Puede ser una forma. Otro, bueno, voy a seleccionar los pacientes que vengan, los 50 primeros pacientes que vengan en la mañana, porque ese es mi turno y a esa hora trabajo y para mí es muy fácil. Y no quiero ir en la noche porque, bueno, no quiero ir. Ya, entonces, esa es una forma de seleccionar. Ya, entonces, eso consiste en la forma de muestreo.